Créanme que es un día de fiesta. Hoy iniciamos ya esta segunda parte de su programa Hagamos Lío. Nuevo contenido, nuevo escenario, nuevos personajes. Realmente quien hace nuevas todas las cosas nos ha reunido aquí para la evangelización digital. Estamos aquí con grandes amigas, Angie, Andrea y bueno, quien les habla, Cristina. Vamos a tener temas sumamente interesantes, temas que complementan realmente nuestro estilo de vida y temas que nos ayudarán a conversar. Realmente no queremos imponer un criterio, solo queremos dialogar. Hoy que se nos ha invitado a escuchar, pues justamente es lo que vamos a hacer. ¿Cómo estás, Angie? Muy contenta de poder estar con todos ustedes en esta nueva temporada de Hagamos Lío. De verdad que se ha hecho esperar muchísimo tiempo, pero bueno, son los designios del Señor y el camino por el que nos ha llevado. Queremos ser esa, entrar a sus hogares, entrar a sus casas, a sus radios, a todos estos. Es mucho más grande hoy por hoy en esta nueva era de evangelización digital, aquí con T. Santo Carlo Acuti, que precisamente está propulsando todo esto de las redes sociales y demás. Muy agradecida con todas estas bendiciones que el Señor está derramando sobre nosotros. Qué lindo. Y mira, justamente hoy tenemos aquí a la doctora Andreita. Andreita justamente ha sido invitada porque el tema de hoy que hemos escogido es sobre la felicidad, aquel propósito que anhelamos todos aquí. Dígame, Andreita, o dime, Andreita, más bien, porque estamos en confianza, ¿verdad? Desde la parte... Tú como Andreita, ¿cómo defines a la felicidad? Bueno, la felicidad para algunos es un poco relativa, pero en lo personal para mí es justamente el cumplimiento de ciertas metas. Pero un detalle, a veces estamos viviendo mucho en el pasado o en el futuro y nos olvidamos del presente, de cosas como lo que estoy viviendo con mi familia, con la persona más cercana a mí, con mi prójimo. O también nos olvidamos de aquellas cosas que ya hemos podido conseguir. Y después estamos, pero es que me falta todavía todo esto. Pero ¿y qué pasa con lo que ya lograste, lo que ya conseguiste? Aquellas cosas que te han hecho, te han convertido en lo que eres en la actualidad. También tienen tu impacto en la felicidad de este momento. Entonces podríamos definir la felicidad como un estado del alma, como una predisposición, como una actitud. ¿Cómo la definirías? Es que hay varios componentes que afectan a que una persona sea feliz y se sienta completa. Está desde el mismo hecho de, y a algunos no les va a gustar tal vez, pero el momento en que ya empieza la vida del ser humano. Desde ahí arranca todo, porque está la situación de que todo lo que sucede durante el embarazo, por ejemplo, que eso era algo que conversábamos tras cámaras, son cosas que también afectan al momento de que estamos ya desarrollándonos a futuro. Si en el embarazo no ha habido una alimentación adecuada, no ha habido un trato adecuado, entonces eso va a afectar a la persona. Si, por ejemplo, durante el embarazo, como yo le digo a veces a algunas personas, cuando estabas en la pancita de mamita o cuando tienes a tu bebé en tu pancita, estás hablándole de manera cariñosa, estás tratándole como debe de ser, porque ya es un ser humano, esa persona cuando ya nace se va a desarrollar bien en diferentes cosas, incluida la felicidad. Pero si a esta personita que ya existe no la estás tratando de manera correcta, va a tener sus repercusiones. Okay. Y también afecta si previamente mamá y papá o solo uno de los dos también tiene alguna situación que no ha logrado superar. Esas son cosas que con las nuevas generaciones cada vez se hace un poco más fácil hablarlas, que era un poco más difícil tal vez con nuestros padres o nuestros abuelos. Qué interesante. Mira, justamente sobre este punto hay un libro que se llama... ¿Sabes que hay una ecuación de la felicidad? No sé si ustedes saben eso. No. Hay un libro de una doctora que se me hace un poco complicado pronunciarla, pero sería como Sonja Lyubomirsky, perdón si lo pronuncio mal, que es una doctora en psicología que ha investigado durante 20 años sobre el campo de la felicidad. Y el libro se llama La ciencia de la felicidad. Imagínense ustedes. Entonces ella ha hecho durante todo este tiempo experimentos, pruebas. Y ella dice que
se puede dividir en varias partes. ¿Y qué dice? Que hay una influencia del 50% de la influencia genética, o sea, lo que estamos un poco conversando con Andrea, de la capacidad para ser felices, y que hay un 10% de factores externos. Y ustedes miran, no me salen los números, pues. ¿Y dónde está el otro 40%, no? Este 40% que completa esta ecuación de la felicidad corresponde a lo que hacemos, que pensamos, es decir, nuestras actividades intencionadas y nuestras estrategias mentales para ser felices. Es decir, que hay muchas cosas que componen estos. Entonces hablaba con Andrea tras cámaras también sobre el factor y la influencia genética. Yo preguntaba, entonces quiere decir que si tu papá son personas felices por naturaleza, yo comparaba un poco y les pregunto a ustedes, si tenemos a alguien que es gracioso por naturaleza, ¿no? Y de repente el hijo también es gracioso, o no tiene nada que ver eso, ¿no? Porque dice que hay una predisposición genética a la felicidad. Y si hay una predisposición genética a la felicidad, entonces, ¿qué pasa con el resto? Es un 50%, o sea, es bastante alto, o sea, es la mitad del trabajo está genéticamente ya dicho. ¿Sabes que me puse a pensar en algún referente como del mundo que haya demostrado esta felicidad? Me acordé de Robin Williams, o sea, él, un actorazo increíble, pero efectivamente decidió tomar otro rumbo, ¿verdad? Entonces, el mundo quizás tiene un distinto enfoque de lo que es la felicidad. Cuando hablábamos tras cámaras sobre los países que más índice alto tienen de estabilidad, felicidad, es quizás porque de alguna manera estaban enfocándose en qué es para cada quien la felicidad, que tiene que ver mucho con estabilidad económica, mucho con ausencia de enfermedades o mucho con un estado de confort básico, ¿verdad? O que esté asegurado. Y sin embargo vemos que se siguen como disfrazando de alguna manera aquella depresión o aquellas situaciones que de alguna manera no te aseguran la felicidad. O sea, no van para el camino de la felicidad. Mira con este actor, efectivamente, que demostraba ser con tantos dones, pero efectivamente decide otro camino porque no pudo afrontar esta situación que vivió. O sea, lo que a mí me llama la atención, y aquí a la doctora le pregunto, o sea, hablamos, o por lo menos en los estudios que se han hecho, que ya un 50% de la chamba, como quien dice, lo trae genéticamente, ¿no? O sea, viene de ti. O sea, si tú has tenido una familia que, entendería yo que esta es la situación, que tiene sus hormonas controladas, porque esto, si es un tema genético, yo pensaría que es un tema hormonal, ya tienes la mitad, y que el resto pues viene por las influencias de estos factores externos. O sea, si tú tienes digamos, una genética predispuesta a la felicidad, pero luego te pasan situaciones graves en tu vida, que sería el factor externo, pues ya se va dañando esta genética, se va afectando, y finalmente, como tu actitud va bajando, pues quedas como empate. ¿O cómo sería esto a nivel biológico? Le pregunto. Bueno, primero sí hay el componente genético, y es algo muy importante. Tanto así que sí afecta a varias generaciones. No es algo que solamente pasa en una ocasión y fin de la historia. Suponte, como decías hace rato, tienes a una familia en la que el abuelo, el papá y el hijo suelen ser bromistas, suelen ser jocosos y suelen ser muy alegres. Es porque ya está en la genética del uno, pasa a la siguiente generación, de ahí pasa a la siguiente generación. Es verdad que hay cosas que se pueden saltar a alguna generación, pero lo más probable es que se muestren en cada una. Pero lo mismo sucede con una persona en fase depresiva. Es un estado que sí afecta a nivel genético, y si ya son 2 a 3 generaciones, no solamente va a ser una persona depresiva, puede también generar otra enfermedad mental. O sea, va a ese nivel. Ay, mira. Y es porque se maneja mucho en esa parte con los niveles de hormonas. Y no es solamente las más comunes que se suelen mencionar, serotonina y dopamina, sino que también hay otro conjunto de hormonas que, como mencionábamos antes, las cámaras, es que hombres y mujeres tenemos las hormonas, pero en cantidades distintas. Sin embargo, hay algunas que sí tienen que estar trabajando bien todo el tiempo. Están serotonina,
está la dopamina, está la glándula tiroides que funcione perfectamente, porque solamente que falle un poco la hormona tiroides, ya esa persona puede estar en una fase depresiva o puede estar demasiado hiperactiva. Y en el momento en que ya se estabiliza esta hormona, ahí ya recién la persona puede enfocarse a la parte mental y decir, bueno, ¿es por la hormona o es algo mental realmente? Claro, porque aquí lo que preocupa es que sea un tema fatalista o se vea como 50% genético, 10% factores, no sé, pues quizás tuvo situaciones que hicieron llevar más de la mayoría, el 60%, y que diga, bueno, nací para ser infeliz. Y no es realmente la conclusión de este programa, ¿verdad? Nuestro propósito, tenemos sed de felicidad, tenemos ese anhelo de trascender, por decirlo así. Es que ahí viene justamente la vivencia de la persona. Porque si hay el caso de una persona, una mujer puntualmente, por el desarrollo, que tiene su fase depresiva, pero está trabajando en esa fase depresiva, entra a tener un embarazo y ya está trabajando en su fase depresiva, va a trabajar para que ese embarazo, para que ese bebé venga bien. Y a lo largo de la vida de este bebé va a dar un mejor rendimiento a un embarazo de una mujer en fase depresiva que no se enfoca en esa parte de la salud mental, o peor aún, tiene problemas de tiroides y ni siquiera le ha puesto atención, y de ahí viene este bebé con todos los problemas. Porque sí hay una alteración genética en el momento en que se hace un cambio en el estilo de vida. Que ahí vienen también ciertas cosas que de pronto de manera jocosa han escuchado, que alguien dice, tengo la sensación de que ya he vivido esto, que ya me ha pasado esto. El déjà vu. Pero el famoso déjà vu. Pero no es que es realmente un déjà vu, sino que es algo que vivió algún ancestro y pasó por la genética. ¿Ya? Por ejemplo, personas que son adoptadas están en este nuevo entorno en el cual no tienen ninguna relación genética, pero aprenden cosas. Llegan a la siguiente generación, tienen a sus hijos. Y sus hijos tienen algo del abuelo, que no es una relación genética, pero es algo que quedó en la genética del adoptado y pasó. Qué impresionante, es que realmente este tema se debe ver desde varias aristas, ¿verdad? Sí. Y justamente la parte clínica nos ayuda a entender nuestro cuerpo, porque a veces se nos dice, oye, pero sonríe, oye, pero estate bien, oye, pero no está nuestro cuerpo predispuesto a eso. Y bueno, Madre Teresa nos decía lo que a veces es más difícil sonreír, sonríe, ¿verdad? Como poner esta predisposición, que es la que decía la doctora. Y qué increíble que podemos revertir inclusive estas estadísticas o estos números con aquellas potencias del alma, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. O sea, realmente trabajar en estos pequeños hábitos, por decirlo así, de felicidad. Claro, y también ahí viene ese 10% que hablamos, que es el factor externo, que son, bueno, parte de las vivencias, el ambiente donde se desarrolla, viene el tema de los países. Por ejemplo, como mencionaba yo, la estadística que salió en 2025, les voy a leer, porque esto sí lo tengo que leer, cuáles son los países que están en la estadística de los países más felices. De atrás para adelante, para que ustedes vean. Ustedes me dirán, bueno, los países nórdicos, por supuesto. Pero en el 10º lugar tenemos a México, que es un país de Latinoamérica con todos sus problemas. Tenemos Luxemburgo, que está en el lugar 9. En el lugar 8 tenemos a Israel. En el 7 tenemos a Noruega. En el 6 tenemos a Costa Rica. En el 5 tenemos a los Países Bajos. En el 4 tenemos a Suecia. En el número 3 tenemos a Islandia. En el 2 tenemos a Dinamarca y en el número 1, por supuesto, tenemos a Finlandia. Imagínense ustedes esos países, pero hay 3 cosas que me llamaron la atención, porque nosotros hablábamos de factores externos y el lugar donde tú te crías tiene que ver con esto, ¿no? Vamos allá, nosotros, bueno, sabemos siempre que en estas listas van a estar los países nórdicos, por calidad de vida. O sea, perdona, yo pensaba en Costa Rica y yo decía, qué rico que se come en Costa Rica. Sí, saludos a Costa Rica. Eso influye bastante también en la felicidad. Disfruté, no sabes, de todo lo que me daban. Café, había unos platos típicos, increíble. Entonces, realmente también, como dice la doctora, son aquellos placeres de la vida. A eso voy cuando vayamos a analizar estos países. En el caso de los países nórdicos, yo entiendo que tiene que ver con la estabilidad social, laboral,
el tema de la seguridad social, que es importantísimo, saber que te vas a jubilar y que vas a poder recibir tu pensión. Por cierto, comentaba que Dinamarca acaba de subir su edad a jubilar a 70 años, siendo la más alta del mundo. Imagínense ustedes ese dato. Pero ¿por qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer porque tienen los fondos suficientes como para garantizar que esas personas van a poder recibir su pensión a los 70 años y todo el mundo tranquilo. Bueno, pero llama la atención estos países de Latinoamérica, ¿no? México, Costa Rica. O sea, Ecuador no aparece. Ecuador no aparece entre los 25. ¿Saben qué? También me acordé que en la época del diluvio, de la época del niño, realmente la gente salía todos inundados y salía con boya a nadar. O sea, disfrutaban de esas situaciones difíciles y digo, de todos sacamos una oportunidad. Es que ahí viene bastante, exacto, la resiliencia, la actitud. Porque no es lo mismo enfrentar una situación adversa viviéndola justamente en el plano de la tristeza, a enfrentar una situación adversa, enfrentándola con la alegría del corazón. Exacto. Que eso es algo que suele suceder en México, por ejemplo. Es verdad que hay una situación terrible a nivel general, pero el cómo ellos llevan las cosas. Porque en la actualidad no puedo recordar un caso muy puntual, pero algo que suele suceder en los temblores y terremotos es que ellos se ponen a trabajar en equipo para sacar a la gente. Y recuerdo de una escena en la cual las personas paran un ratito las actividades porque ya estaban muy cansados tratando de rescatar a las personas en un terremoto, y se ponen a cantar Cielito Lindo entre todos, entre desconocidos, pero fue un momento de unidad entre ellos para de ahí ganar energías y poder seguir trabajando. Tiene que ver con la actitud, como tú dices, las ganas de vivir. El tema es la comida. Recordemos que México, la gastronomía mexicana está entre las primeras del mundo. Pero justamente hablando de países, bueno, un país que no es latinoamericano porque llama mucho la atención, Israel. Israel está pasando un conflicto tremendo, ¿no? Y estas estadísticas son de este año, 2025. Y eso tiene que ver con la resiliencia del pueblo judío. Básicamente. Recordemos que ellos han vivido la migración. Han vivido los eternos perseguidos. Los eternos perseguidos. Bueno, de hecho, han vivido lo más triste. Tienen este tema del holocausto a cuestas, pero tienen una resiliencia muy grande. Y algo que yo escuché, y corríjame si me equivoco, el tema es que ellos tienen una oración cuando se levantan con agradecimiento. Ellos lo primero que hacen es agradecer. Entonces, el tema del agradecimiento también te predispone a las buenas cosas de la vida. Entonces, no piden, agradecen. Entonces, y sabes que mientras mirábamos los temas para la producción, el contenido del programa, teníamos entre la felicidad y la gratitud, porque son dos consignas básicas del ser humano, que considero que el ser humano sí está llamado a la felicidad y puede ser feliz. Creo que es necesario que conozcamos algunos hábitos de felicidad, porque efectivamente con estos pequeños pasos o pequeñas, digamos, por decirlo así, hábitos, vamos teniendo esta predisposición para estar bien, para estar felices, para ver la vida de otra manera, ¿verdad? Y yo creo que es importante como primer punto esto que mencionabas, el vivir agradecido. Desde que nos levantamos, creo que hay que agradecer. Efectivamente, respirar, la oración, la meditación ayudará mucho a despejar el cerebro. De hecho, lo recomiendan muchos terapeutas, la importancia de oxigenar el cerebro, y estos ejercicios de respiración sumadas a la oración van a ser claves desde el momento del día. Otro punto también que recordaba de alguna psiquiatra nos decía, siempre tengan limpien la cama, porque eso como va a ser de alguna manera el sentido de orden para todas las demás cosas que se van a ir desarrollando. Y es importante esto porque claro, uno ve ya listecita la cama y ya es hora de pasar al siguiente plano, ¿verdad? También escuché otro punto, que cuando ya nos levantamos, luego de agradecer, luego de la oración y luego pues de darle gracias a Dios, el ir a lavarnos los dientes, que es algo tan como que dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero ese sabor a menta de alguna manera tiene su consecuencia, inclusive la limpieza o la actitud que vamos teniendo en la vida.
Pensaba en algún momento también como esta persona que se mira al espejo no por vanidad, sino por sentirse agradecida. Gracias, Señor, por estos ojos, por esta cara, porque puedo sonreír, porque puedo ver. Y qué importante es ir teniendo. Otra tip que se te haga a ti. Yo les compartí algo que de hecho yo hice hace un tiempo y que me recomendó una psicóloga con la que yo veía. Me dice, me pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz? Nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿qué cosa, por pequeña o por grande? Pensaría que nosotros tenemos que hacer una lista, recordar, me decía ella en alguna sesión, recuerda el momento en el que fuiste más feliz y cuando estés triste, acuérdate de él. Entonces, nosotros deberíamos tener esta memoria, le llaman memoria, se me va el nombre, pero bueno, es importante tener... Fotográfica. No, es una, la doctora me puede ayudar, es una memoria de un momento feliz, me decía. Okay. Entonces, en el momento cuando te sientas complicada, regresa a ese momento... elige un momento de felicidad. Y exactamente, hace su efecto, porque por ejemplo, a mí me hace muy feliz ver fotos de mi sobrino. O sea, para mí era un milagro. Mi sobrino, mi hermana se le dificultó mucho tener hijos y era treintena tras treintena San José, que ya hemos de hablar en otros programas. Y resulta que yo lo veo y digo, es que es el milagro de San José, el milagro. No saben, y me cambia la cara. Me cambia en un momento de estrés, de cortisol en el trabajo, ¿te imaginas? Hay mucha gente que tenía, me acuerdo, la gente en los escritorios, por el estrés, tenía las fotos de los hijos, de la esposa, de los niños, que es muy chévere. Ya casi no veo mucho eso en las oficinas de la gente o en los escritorios, la foto de los nenes o en la billetera, o bueno, ahora tenemos en el celular. Pero también creo que es importante hacer una lista de esas cosas que nos traen, por pequeñas o por grandes, que nos traen felicidad. ¿Sabes qué? ¿Qué fue lo último que te ponía contento? Entonces, por ejemplo, a mí me pone contento hacer manualidades. ¿Y hace cuánto tiempo que no hago manualidades? Entonces, voy a dedicarle un tiempo a esa pequeña cosa que yo hacía que me ponía contento. Pero cosas pequeñas, ¿no? Hay que irnos a cosas muy grandes. De repente dice, no, a mí, de verdad, yo me siento contento y relajado cuando hago ejercicio. Lo hace mucha gente. Doctora, ¿qué causas o consecuencias tiene hacer ejercicio? Porque realmente todos nos recomiendan, pero a muchos como que no le ponemos seriedad al asunto. Bueno, preferimos dormir. Empecemos con el metabolismo. Exacto. Es muy importante dormir. Ahora que mencionaste lo del dormir, es muy importante dormir la cantidad de horas adecuadas. Hay personas que están bien con 7 horas, hay personas que están bien con 8 horas. Con 6 pero bien. Dormir 4 horas, no. Pero a veces hay bastantes cosas que hacer es por querer acaparar las cosas sin darse cuenta, como decía antes, de lo que ya tienen. Y les falta vivir esa felicidad del momento en el que están. Y ahí es cuando se generan este tipo de trastornos del sueño y otras situaciones. Por eso es que incluso cuando una persona tiene turnos rotativos se le suele aconsejar modos para que pueda dormir adecuadamente para que no se afecte su estilo de vida en todo lo demás. Es que es impresionante porque hasta no fluye, pues estás más irritable. Claro, es justamente porque bien. no está bien esa persona, porque no ha descansado bien y eso afecta en todo lo demás. Claro. Y con respecto al ejercicio, sí es importante hacer ejercicio por bienestar, tanto mental como físico. Por ejemplo, hay personas que en cuanto a ejercicio se refiere, se sienten bien haciendo CrossFit. Porque de pronto eso es lo que más les incentiva, lo que más les emociona y les trae ese pedacito de felicidad. Pero en cambio hay otras personas que están bien caminando en un parque, caminando con el perro o solamente saliendo a trotar en el parque. Es lo que les llena de felicidad en ese momento con respecto al ejercicio. Mientras sea actividad física, se esté moviendo ese cuerpo, está bien. El problema es cuando la persona se queda ya todo el tiempo sentada. Sedentario. Cuando ya tiene un estilo de vida sedentario. Porque eso afecta al metabolismo y también en cierto modo afecta a la producción de dopamina y serotonina y viene a afectarse otra vez ese balance entre felicidad y tristeza. Mejor dicho, ese estado de felicidad y tristeza. Y la alimentación, doctora. Es que si no se alimenta la persona de manera correcta, vuelve a tener otra vez la situación, vuelve a tener los problemas. Porque si consume, por ejemplo, mucha sal o consume cosas demasiado procesadas,
no se van a metabolizar bien. Los cachitos, todo eso. ¿verdad? Exactamente. Que tienen aceite vegetal. Doctora, una consulta, usted menciona eso, el tema que está muy de moda, el tema de la microbiota. ¿Es verdad que si uno tiene la microbiota bien, infiere mucho en el estado de ánimo? ¿Es correcto esto? Hay algunos casos en los que sí. No es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta. Sí. Qué impresionante, pero obviamente si tomamos frutos rojos, si tenemos en el desayuno, vamos a tener un efecto desoxidante también, ¿verdad? Como le digo a algunas personas, lo mejor es tomar bastante agua. En lugar de estarnos llenando por poner nombres comerciales, o sea, las bebidas gaseosas, azúcares, o tal vez mucho alimento procesado, panes, también cuando nos llenamos de mucho carbohidrato, sí nos termina afectando a la larga. Sí, muy bien. Hay otra cosa, bueno, que definitivamente no podemos dejar de tocar, es la estabilidad espiritual. Todo el tema, lo que nosotros somos como ente espiritual, ¿no? El mantener nuestro balance mental, para los que somos creyentes, en nuestra oración constante y continua, porque eso va mucho con la fe, con la resiliencia, con la gratitud, ¿no? Para los que somos creyentes, incluso para los que no lo son, en muchas ocasiones, el tener algo en qué creer influye también en eso. Yo creo que es lo esencial, porque es que no se nos ha dicho, creo, o no hemos tenido como que el de decir que la oración realmente está la clave. Ahí es donde me siento amada, ahí es donde puedo experimentar ese diálogo con un Padre Dios que me ama, y ese amor es el que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces recibe de esa fuente y la da, y la felicidad es para compartir. Sí, pero para eso también tenemos que considerar el concepto de salud. Porque salud no es solamente estar bien en cuanto a que el corazón me funcione, que los riñones me funcionen, el cerebro me funcione, sino que también es de estar bien en todos los demás aspectos de la persona. Y eso incluye la parte espiritual. Okay. Por ejemplo, en algún momento una psicóloga me decía, si tú estás bien en la parte espiritual, que es importante en ti, si estás yendo con tu director espiritual, estás haciendo las cosas que allá te dicen que tienes que hacer, vas a estar bien. Y es verdad, porque si una persona está en el camino de la fe, pero se desliga porque está pasando por un momento de desolación, por poner un ejemplo, y se desliga totalmente de esa parte fundamental en esa persona, va a pasar por una fase depresiva. Aunque es algo espiritual, sí afecta. Eso es algo que podemos hablar en otro momento. ¿En qué aspecto? Muy importante. Todo lo que es temas. espiritual y que se ve afectado puede alterar la parte física y mental en la persona. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando, también el tema del celular, ¿verdad? Las nuevas adicciones escondidas. Creo que levantarnos viendo el celular, acostarnos viendo el celular, tiene también su connotación, ¿verdad? Estas radiaciones, no descansar del todo, tener siempre el cerebro en modo alerta, y creo que podríamos dedicar un programa para hablar de todos los efectos nocivos que causa el exceso de pantalla. Efectivamente, hemos visto ya o recapitulado algunos hábitos para alcanzar la felicidad, pero sabemos que es un camino, un esfuerzo, requiere también llegar a la meta, y esta meta pues es cuesta arriba. Obviamente recordar que no estamos solos, que somos completamente amados, y que quizás quienes nos muestran el camino son también las vidas de santos, quienes recomendamos a ustedes puedan también leer sobre ellos. Fueron personas realmente que no es que nacieron fueron descubriendo poco a poco aquellos dones y capacidades, se dieron cuenta de que todo es gracia y llegaron a la plenitud. Vamos a concluir ya este primer capítulo de la felicidad, conociendo que seguimos haciendo lío y que te invitamos también a ti a hacer lío